La legislatura que va desde el 15 de junio de 1977 hasta octubre de 1978 es conocida como la legislatura constituyente porque básicamente lo que hizo fue discutir y aprobar el articulado de la Constitución española. Pero antes de empezar todo ese debate tenían que debatir algo mucho más directo para ellos, que es a partir de qué número de diputados se constituían los grupos parlamentarios. Porque de las elecciones del 15 de junio de 1977 había dos formaciones políticas que habían logrado más de 100 escaños, la Unión de Centro Democrático a la derecha y el Partido Socialista Obrero Español a la izquierda, y el resto de diputados habían quedado a muchísima más distancia, entre otras cosas porque la ley electoral española establece que en cada provincia los partidos que quedan en primer y segundo lugar son los que obtienen más número de diputados que el resto. La Unión de Centro Democrático, el partido que en ese momento estaba en el gobierno, proponía que el mínimo fuera 15 diputados. Con ese límite solo había 4 formaciones que tendrían grupo propio, que serían la propia UCD, el PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista de España, porque todos los demás estaban por debajo de 15 diputados. En el sentido de que los grupos parlamentarios estén constituidos por un número mínimo de 15 diputados y sin otros requisitos, a pesar de que existen unas previsiones para ellos. Aquellos grupos, coaliciones o partidos que no puedan, o incluso independientes, que no puedan acceder o no deseen hacerlo, puesto que es voluntario, a un grupo parlamentario, quedan integrados en un grupo mixto, cuya propia regulación, evidentemente, deberá respetar el derecho de propuesta, el derecho de iniciativa de todos los miembros de ese grupo mixto no adheridos a un grupo parlamentario. Por consiguiente, queda reforzada esa falta de privación o esa no privación de ninguno de los derechos fundamentales que un diputado tiene y puede ejercer. Que el número mínimo de 15 diputados es incluso un número bajo dentro de la media de los parlamentos europeos e incluso de los parlamentos mundiales. Si atribuyéramos una proporción al número máximo de diputados de esta Cámara, que como también se ha dicho es algo más bajo de la media general, no llegaríamos ni siquiera a un número de 20, o llegaríamos a un número de 20, mejor dicho, y por consiguiente estamos ante grupos bastante más amplios. Si UCD llega a proponer que el mínimo para formar un grupo parlamentario hubiera sido de 20 diputados, no hubiera habido más grupos que UCD y PSOE, porque se hubieran quedado fuera también en el mixto Alianza Popular, que tenía 16, y el Partido Comunista, que tenía 19. Nosotros pensamos efectivamente que en unas Cortes Constituyentes, como se está demostrando que van a serlo estas, tiene que haber un espíritu ampliamente liberal para permitir que todas las ideologías estén representadas en los órganos del trabajo parlamentario. Esta riqueza ideológica no puede someterse a la rigidez de un mínimo de diputados excesivamente elevado. El coste de los escaños es efectivamente muy distinto según las distintas formaciones políticas. Con una base, un índice 100 para la Unión del Centro Democrático, al Partido Comunista los escaños le cuestan 224, es decir, un 124% más. La Unión del Centro Democrático, con un 33% del voto popular, tiene 47% de los escaños, mientras que nosotros, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, con el 9,22% del voto, solamente tenemos el 5,71% de los escaños. Que frente a la Unión del Centro Democrático le ha correspondido, cada diputado le ha costado 37.000 votos, al PSOE 43.000, Alianza y al Partido Comunista 85.000, al PSP ha debido pagar 127.000 votos por cada escaño conseguido. El debate es sobre a partir de cuántos diputados una candidatura logra ser grupo parlamentario propio, y el señor Tamames Gómez ha aprovechado para hacer un alegato en contra del sistema electoral, que por cierto no es que perjudique a la candidatura del Partido Comunista en favor de la candidatura de la Unión de Centro Democrático o de la del PSOE. Lo que hace la ley electoral es beneficiar al partido que queda en primer lugar y al partido que queda en segundo lugar en relación al partido que queda en tercer lugar y en cuarto lugar, etcétera. Si el Partido Comunista hubiera quedado en primer lugar o en segundo lugar, sería él el que tendría 100 y pico diputados, y el PSOE, si hubiera quedado en tercer lugar, sería el que hubiera tenido 10 y tantos o 20 y tantos. Nosotros hemos propuesto tentativamente la cifra de 10. Dejamos perfectamente claro que la hemos tomado por entender que era una cifra más bien baja,
que se basaba en precedentes parlamentarios importantes y en el último nuestro del reglamento del 34. Pero quiero decir que nuestro grupo se unirá desde ahora, lo anuncia, a propuestas por debajo de esta y votará en contra de todas las que estén por encima, intentando llegar al máximo en el reconocimiento de los derechos de todas las minorías. Me pregunto qué hubiera pasado si después de que dijera el señor Fraga que apoyaría cualquier propuesta de grupos parlamentarios por debajo de los 10 diputados, si alguno dice en ese momento, vale, pues yo propongo grupos parlamentarios de un diputado. Y así todas las candidaturas que han tenido un único diputado pueden ser ellas solas en sí mismo un grupo parlamentario propio. La anulación de todo sistema que penalice a las minorías, ya que es entrar de nuevo en un juego peligroso que durante 40 años se ha producido en este país. Dentro de las Cortes ordinarias este principio es básico, lo es mucho más en unas Cortes que de hecho son ya Cortes constituyentes. Quiero terminar simplemente, señor presidente, recordando algo que hacía siempre Julián Besteiro, que fue un gran socialista, un gran diputado y un gran presidente también de unas Cortes democráticas, en el sentido que el problema no son a veces las grandes leyes, sino las pequeñas normas de procedimiento, como son estos, con los cuales podemos iniciar un sistema democrático estable y una sociedad avanzada. Es curioso que durante su intervención, el representante del Partido Socialista Obrero Español, don Alfonso Guerra, no busca polemizar con el representante de UCD, ni con el de Alianza Popular, ni con el del Partido Comunista. Al único al que claramente replica es al representante del PSP, del Partido Socialista Popular, partido con el que en aquel momento competía don Alfonso Guerra. Y se ha dicho como un argumento que durante 40 años se ha estado penalizando a las minorías. La anulación de todo sistema que penalice a las minorías, ya que es entrar de nuevo en un juego peligroso que durante 40 años se ha producido en este país. Y se ha dicho como un argumento que durante 40 años se ha estado penalizando a las minorías. A nuestro juicio, una minoría ha estado penalizando a la mayoría del pueblo español. Quiero terminar simplemente, señor presidente, recordando algo que hacía siempre Julián Besteiro. Hay que decir también que nos alegramos mucho los diputados del Partido Socialista Obrero Español de que varios oradores, varios diputados de otras formaciones políticas hayan justamente utilizado una cita de un socialista de nuestro partido para argumentar en favor de sus propuestas, que haya sido citado el gran socialista de nuestro partido, Julián Besteiro. Es como decirle, no te apropies de don Julián Besteiro, que don Julián Besteiro es nuestro. Fue presidente del PSOE, por cierto muy anticomunista, y por tanto no es del PSP. Pensamos que la Cámara debe ser lo más representativa de la voluntad popular que se ha reflejado en las últimas elecciones. Si la voluntad popular ha votado mayoritariamente a algunas fuerzas y a una distancia considerable a otras fuerzas, ese reflejo de la voluntad del pueblo debe quedar también reflejado en la constitución de esta Cámara. Evidentemente iba a aprobarse el reglamento que decidieran UCD y Partido Socialista Obrero Español, que eran los dos partidos políticos que en aquel momento formaban el que era el primer bipartidismo que había en España. No se puede olvidar un solo momento, estas Cortes son unas Cortes constituyentes. Desde ayer aletea en el hemiciclo el tremendo peligro de la bipolarización. Y no es posible enfrentar el proceso constituyente sin enfrentarse desde el principio al problema de la bipolarización. Señores, no permitamos que se haga real en estas cámaras la existencia de dos Juanes Palomo que hagan bueno el dicho de yo me lo guiso, yo me lo como. Es curioso que ninguna de las intervenciones haga referencia a que el hecho de que un diputado esté en el grupo mixto o esté en un grupo parlamentario propio no limita el ejercicio de su voto político como diputado. Un voto vale lo mismo, esté en el mixto, que esté en un grupo parlamentario aparte. La diferencia es fundamentalmente económica, de que hay una partida presupuestaria mayor si eres un grupo propio que si estás en el mixto, pero no se hace mucha referencia a este asunto.
En todo caso, el más inteligente quizá fue el diputado del PNV, el histórico don Juan Ajuriaguerra, que fuera presidente del EBB del PNV, que es el que encontró la clave para conseguir que los diputados nacionalistas pudieran tener grupo propio, estando por debajo de los 15 diputados. En aquellos grupos políticos cuyo ámbito no sea el completo del Estado español, sino que quedan reducidos a un ámbito propio y específico, puedan formar un grupo parlamentario con la condición de que hayan obtenido más de 250.000 votos o hayan obtenido el 5% o más de los escaños en su propio ámbito. Es base de una verdadera democracia el respeto a las minorías, y todo grupo político tiene, por lo tanto, derecho a ser respetado, a ser oído y a contribuir a la preparación y formación de las leyes. Este derecho es más claro aún cuando se trata de grupos específicos que, además de las opciones generales, defienden los intereses de unas colectividades diferenciadas. Y, sobre todo, en este momento constituyente, y teniendo en cuenta que se va a plantear un problema importante y endémico, que es el que se refiere a la articulación de Euskadi, Cataluña y otras nacionalidades en el Estado español. La propuesta de que en el caso de los partidos nacionalistas el porcentaje no fuera del total del Estado, sino de las zonas en las que se había presentado, era difícil obviarlo, porque además el PNV tenía una autoridad que no tenía ningún otro partido, que era el único partido que había ganado al bipartidismo, porque en todas las provincias, incluyendo las catalanas, había ganado o UCD o el PSOE, menos en el País Vasco, donde había ganado el PNV. Por tanto, tiene cierta lógica que UCD se plegara a la petición que hizo el señor Ajuriaguerra. El que aquellos temas de carácter regional que afecten a intereses regionales tengan un tratamiento formal específico en el que la fórmula pueda ser distinta de la de los grupos parlamentarios. Al final, el reglamento aprobado estableció que una formación política de ámbito nacional, para tener grupo propio, necesitaría contar con el 5% de los votos del total del electorado. Pero en cambio, un partido, una formación nacionalista, podría tener grupo parlamentario propio siempre que llegara a la cifra de 5 diputados. Esto provocaría que en futuras legislaturas se dieran circunstancias curiosas, como que Izquierda Unida con 7 diputados se fuera al grupo mixto, mientras partidos con 5 lograban tener grupo propio por ser partidos nacionalistas. Y luego que con el paso de las legislaturas se ha visto que la mesa del Congreso interpretaba el reglamento según determinadas conveniencias, y partidos nacionalistas como el Partido Socialista Andaluz con 3 diputados o Coalición Canaria con 4, se les reconocía grupo propio porque a la hora de constituirse computaban como diputados suyos diputados que les prestaba uno de los dos partidos mayoritarios según la ocasión. Hecha la ley, hecha la trampa, que dirían.